Anoche nos dimos el lujo de hacer la Vélez Sarsfield en contramano. ¿Alguien la hizo alguna vez? Nos agarró la plena lluvia ahí en el centro y dijimos, vamos por la Vélez Sarsfield, ¿no? Debe pasar. Era un mar. Así que cuando el agua ya estaba casi mitad de la puerta y entrando a los negocios, vimos que todos los autos empezaban a dar la vuelta y hicimos la Vélez Sarsfield un poco en contramano. Así que después de 2 horas del centro a casa llegamos vivos. Qué lindo cuando llegás a tu casa, ¿no? Qué lindo cuando estás en tu zona de confort. Y en ese momento apenas empezó, creo que menos Mateo, que estaba ya dormido, ambos podríamos decir con Sabri que necesitábamos un rescate, ¿no? En un momento teníamos 2 colectivos así que se nos venía en el agua, nos pegaba y ahora es anécdota, pero estando ahí no sabés, ¿viste? ¿Qué va a pasar? Y sin duda lo que hoy vamos a compartir es un rescate, es un rescate que va más allá de lo humano, más allá de lo que el hombre puede hacer por el hombre, es lo que Dios pudo hacer por el hombre. Y voy a invitarte a que abras la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Le voy a pedir a Jocho que me prenda el relojito, así no me voy. No sé si te acordás, pero a lo largo de las distintas santas cenas que hemos tenido en los últimos 5 o 6 meses, hemos estado viendo las últimas palabras de Jesús en la cruz. A veces es difícil seguir el hilo justamente porque son muy esporádicas las reuniones, son salteadas. Y hoy vamos a culminar y terminar con la última frase que Jesús dijo en la cruz. Y está ahí en Juan 19. Te voy a leer desde el versículo 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, o consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo se ha cumplido. Estamos leyendo, los evangelios son documentos históricos. Estamos leyendo el 4º documento histórico que narra y relata el acontecimiento más importante y trascendental de la historia de la humanidad. El acontecimiento que cambió la historia para siempre. Y pensaba, al ser padre de niños, de chicos, cómo uno le va explicando y le va contando acerca de Dios y le va contando acerca de que Dios crea cosas. Generalmente es por ahí donde uno arranca, ¿no? Entonces Dios hace el sol, Dios creó todo lo que el niño generalmente va viendo, vos le vas contando que Dios lo hizo, que Dios lo creó y que Dios es bueno y después vas por la parte de las gracias y que Dios le damos gracias por los alimentos y de alguna manera uno lo va relacionando con todo lo cotidiano, con lo que vive y transita con el niño. Ahora, pensaba, qué difícil es explicarle a un niño que Dios murió, ¿no? Qué difícil, qué profundo es la explicación de que Dios murió. ¿Sabés lo que acabamos de leer? Es Dios muriendo. Es una locura. Es algo que cambió el curso de la historia, pero Pablo en Corintios dice que es una locura, es algo que ojo no vio ni oído oyó. Es algo que de alguna manera nos explota la cabeza. Dios murió. Y pensaba que la única manera de hacer más entendible y posible el descubrimiento de que Dios murió es partiendo desde las distintas necesidades con las que nos encontramos. Y yo quiero que reflexionemos, quizá brevemente en esta mañana, en por qué Jesús murió. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué lo tenemos ahí colgado en una cruz?
diciendo todo se ha cumplido, inclinando su cabeza y entregando su espíritu. Y pensaba un pasaje que es muy conocido. Este no es. Romanos 6:23. ¿Tenés 8 para ponerme? Si no, no hace falta, porque es muy conocido. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y pensaba, la mejor manera o la primera manera de acercarnos ante el entendimiento de la realidad de que Jesús murió es entendiendo cuáles son las consecuencias y las demandas del pecado, ¿no? Entonces conocemos la historia desde el inicio, en donde el hombre y la mujer desobedecen a Dios y el pecado entra en el mundo y Dios le había dicho, y Dios habla en serio siempre, que el día que el hombre y la mujer coman de ese árbol, ciertamente morirán. Entonces el pecado entró en el mundo. Eso generó una necesidad, la necesidad de saber qué hago frente a eso. Ahora, el pecado entró en el mundo, el pecado se desparramó por el mundo y el pecado fue castigando de alguna manera con la muerte a cada ser humano que ha pisado este planeta. Y leemos ahí desde Génesis, y vivió Adán 930 años y murió. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso le pasó a todo ser humano en la historia. Y en el Antiguo Testamento leemos mucho acerca de esto y se va generando una interrogante también. La interrogante es que no es que el hombre peca y muere. ¿Qué hace el ser humano? Peca, vive una vida de pecado, vive y sigue pecando y hace daño, destruye y al final, algunos antes, otros después, ¿qué hace al final de su vida? Ahí muere, ¿no? Entonces hay como una interrogante en que el hombre no es que peca y muere, peca y muere, peca y muere, peca y muere. Entonces vos vas viendo y te vas haciendo una pregunta que los salmistas se lo hacen, que es, ¿qué tan justo es Dios? Porque nosotros por instinto vemos el agravio, vemos un hecho de injusticia y no queremos la justicia a 35, 40 años. ¿La queremos cuándo? De manera inmediata, la queremos ya. Entonces vos vas viendo a lo largo del Antiguo Testamento, decir, che, ¿qué pasa con los pecados? ¿Realmente se tratan al final? ¿Cómo es el trato que Dios va dando con el pecado? Y para el pueblo de Israel, Dios diseñó todo un sistema por medio del tabernáculo, después del templo, en la que era como que Dios iba cubriendo el pecado para tener una relación con su pueblo. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 3:25. Dios, lo pongo ahí en la pantalla, Dios lo ofreció como un sacrificio a Jesús de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Dice, porque él anteriormente, en su paciencia, había pasado por alto los pecados. Es decir, que cada pecado desde Adán fue puesto, ¿en dónde? En la cruz. Si Adán va al cielo, todos los pecados que Adán cometió fueron cargados por Jesús en la cruz. Ahora, ¿por qué muere Jesús? Bueno, Jesús muere porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús muere también para reivindicar la justicia de Dios, para que Dios diga, che, soy justo. No toma a la ligera el pecado. No me da por igual que el hombre peque o no peque. Porque antes de la cruz vos podrías decir, che, ¿y al final dónde van quedando? Porque la sangre de los machos cabríos, dice ahí el libro de Hebreos, no quita el pecado. Entonces, ¿dónde van quedando? Nosotros que tenemos la historia completa podemos ver que ya sabemos dónde fueron quedando, en la cruz. Y así entonces, fíjate, demostrar su justicia. Demostrar que Él es justo, que no toma por inocente al culpable, sino que carga ese pecado y lo pone en la cruz. Así que Jesús muere porque la paga del pecado es muerte, pero también porque Dios demuestra y muestra a la humanidad que Él es justo. Que Él es justo. Ahora, hay dos caminos por los cuales el ser humano va a pagar sus pecados. Solo dos. O los va a pagar por su propia cuenta y va a pasar una eternidad en el infierno, sufriendo la ira y el castigo de Dios.
o los va a pagar por medio de Jesús, teniéndolo a Él como sustituto, teniéndolo a Él como Salvador, para que entonces delante de Dios, cuando se exponga nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, nuestra maldad, Dios diga, vos estás en Cristo, vos estás declarado justo, perdonado, santificado. Y ese perdón es el que nos otorga la entrada al cielo. Ahora pensaba en esto también. Jesús murió porque el ser humano necesita ser perdonado. Fíjate lo que dice Colosenses 1:13. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el versículo siguiente dice que en Él tenemos redención, el perdón de pecados. Así que Jesús está muriendo en la cruz porque la paga del pecado es muerte, porque Dios no tolera el pecado y es justo, pero por otro lado porque está abriendo un camino, una vía para otorgar ¿qué? Perdón. No hay perdón aparte de la cruz. Eso sería injusticia. Que Dios perdone tu pecado y mi pecado sin la cruz hace a Dios un Dios tirano, un Dios injusto, un Dios que esconde las cosas bajo la alfombra y dice, bueno, con lo que hiciste no pasó nada. No, sí pasó, porque Él es santo. Y lo que hacemos tiene repercusiones. El punto y lo lindo del Evangelio y lo lindo de la cruz es que lo que hicimos quedó cargado y saldado en una cruz. Qué linda verdad. Dice, ahí decía el versículo anterior, Él nos trasladó del reino de la oscuridad, del reino de la falta de perdón, del reino del pecado, al reino de su amado Hijo. Y ahí está Jesús, como lo veíamos en Juan 19, diciendo todo se ha cumplido y entregando su espíritu, porque sabía que la paga del pecado era muerte, porque sabía que Dios estaba reivindicando su justicia, porque sabía que necesitábamos ser perdonados. Ahora, también pasó algo cuando el pecado entró en el mundo. Hebreos lo dice, y ahí tenemos el otro porqué. Dice Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos, nosotros los seres humanos, somos de carne y hueso, Él, o sea Jesús, también compartió esta naturaleza humana para anular, por medio de la muerte, a quien tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Así que en la cruz, Jesús no solo está cargando el pecado para perdonarnos, para reivindicar la justicia de Dios, Jesús le está sacando el poder, el dominio, el imperio, dice otras traducciones, al mismísimo diablo. Ese poder y ese imperio que genera miedo, que genera esclavitud. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Por medio de su muerte, nos libra a todos los que por temor a la muerte estamos sometidos a la esclavitud durante toda la vida. La muerte de Jesús nos libra de aquel que tiene el poder y el imperio, o tenía el poder y el imperio, de tenernos esclavizados en el temor a la muerte. Así que Jesús muere porque también necesitaba derrocar, destituir a aquel que andaba como león rugiente, aquel que tenía el imperio de la muerte. Y que en su naturaleza efímera, porque el diablo no es eterno, es efímero, él podría haber visto en todo el Antiguo Testamento a los grandes hombres de Dios morir. Y bueno, tenés esa salvedad ahí en el bolsillo. Bueno, murieron, durmieron, están con sus padres allá, vaya a saber dónde. Y el imperio de la muerte podía seguir reinando, podía seguir cosechando miedo. Algo que pasa hasta el día de hoy, que no hay medicina, que no hay estatus social, que nos haga parar victoriosos frente a la muerte. A todos, tarde o temprano, nos llega. Y eso genera en la sociedad temor. Quizás no ahora, pero sí cuando sabes que estás en la última etapa, en los últimos minutos. Temor. Ahora, Jesús muere porque viene a librarnos del que tenía el imperio y el poder, el dominio, dice ahí en el versículo 14, el dominio de la muerte, y entonces darnos esperanza frente a la muerte. Así que ahí está Jesús muriendo
para pagar el pecado, para mostrar que Dios es justo, para perdonarnos, para derrocar a Satanás y también para cumplir todas las demandas y las exigencias de la ley, ¿no? La única manera de que todos nosotros los que estamos acá podamos entrar algún día al cielo es que al llegar Dios no solo nos perdone, lo cual es una parte de la verdad, sino que también nos otorgue la justicia de Jesús, la perfección de Jesús. Que no solo diga no tenés pecado, sino que diga sos perfecto, que es distinto. Y fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14. De vuelta, hablando de la muerte de Jesús. Dice que Él en su muerte anula la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Quién cumplió todas las demandas y las exigencias de la ley acá? Levante la mano. Todas y cada una. Y algunos seguramente algunas más que otras, ¿no? Pablo en Gálatas dice, mirá, si rompes una, rompiste todas. Todos nosotros no podemos pararnos de pie y orgullosos frente a las exigencias de la ley. Tenemos un saldo ahí, una deuda, estamos en el veraz, estamos en mora, porque no hemos cumplido la ley. Ahora, Jesús vino a esta tierra para cumplir la ley. Y fíjate que leímos ahí en Juan que Él dice, todo se ha, ¿qué? Cumplido, consumado. Si lo tenés en Reina Valera, consumado. Si trajiste tu Biblia en griego, tetelestai. Oh, traía la Biblia en griego. Consumado es, se terminó, está hecho. Porque todos nosotros no hemos podido cumplir la ley. Entonces Jesús cumplió por nosotros la ley para entonces dejar, y fíjate, para mí esta imagen es espectacular. La imagen que plantea Colosenses. Dice que es como si Jesús dejara en la cruz como un ticket, como un recibo, que dice, ya está, se saldó. Fíjate, dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, era nuestra enemiga esa deuda, y la clavó en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? La deuda cancelada. Es como que Dios clavó a su Hijo en la cruz y después su Hijo viene y clava en la cruz. La deuda está pagada. Qué importante cuando la culpa nos come, ¿no? Volver a la cruz, no a ver al Jesús crucificado. Él ya no está ahí. Él dejó una boleta, un ticket. Y dice, todo se ha pagado. Todo se ha pagado. Por eso no tenemos que hacer obras para ir al cielo. Por eso no tenemos que ser obedientes para ir al cielo. Sino como resultado de recibir la salvación. Porque vamos a la cruz y vemos el ticket. Todo está pagado. Consumado fue. De ahí a que yo viva esa vida consumada es otra historia, ¿no? Eso le reta Pablo a los Gálatas, no lo vamos a leer el pasaje, pero dice, si ustedes quieren agregar cosas a lo que Cristo hizo, Cristo dice, no les sirve para nada. Cristo no les sirve para nada. Claro, porque si yo no descanso en la obra consumada, siempre voy a tener que hacer algo para poder sentirme consumado. ¿O acaso la historia humana no es la historia de ir todo detrás de sentirnos consumados, sentirnos plenos, sentirnos todo se ha cumplido? Y aspiramos a ciertas cosas como si eso nos fuera a dar entonces a nosotros esa sensación de plenitud total, que decimos, listo, ya está, no quiero más nada en la vida. Jesús es el que otorga la plenitud. Jesús es el que completa y llena, porque Él es el que consumó la obra. Ahora, cuando tengas, sin duda, estas luchas internas, estas crisis que uno suele experimentar en la vida cristiana, recordá, en la cruz está la boleta. Todo fue consumado. Todo. Ahora, lo que tengo que hacer es hacer morir a esa antigua vida de la cual el Señor me rescató. Hacerla morir diariamente para vivir en santidad. Pero no para obtener algo. No para obtener algo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que quedó en la cruz es esa acta que me era contraria antes, pero que fue saldada por Jesús. Fue pagada, ya está. No tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer trámites. El acta está en la cruz. Y eso nos humilla porque nos recuerda que la salvación depende de Él y nos da esperanza.
Así que Jesús muere en la cruz, entrega su espíritu, como leímos en Juan, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios le está mostrando que es justo, que no tolera el pecado, al punto de matar a su propio Hijo, porque necesitamos ser perdonados, porque el imperio de la muerte necesita ser arrebatado de las manos de Satanás. También porque deberían cumplirse las exigencias de la ley. Y entonces, una vez cumplidas, otorgarnos lo que se llama, y muchas veces dice la Biblia, la justificación. Declarados justos. Lo dice Pablo en Romanos, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Es decir, que Dios, por haber cumplido las exigencias de la ley en Jesús, nos otorga ahora la justificación de parte de Jesús. Siempre me gusta el ejemplo de la nota, del examen, ¿no? Imagínense que Dios está acá tomando un examen y nos toma a todos un examen, y el examen es vivir la vida perfecta, sin pecado. No digas, ni hagas, no pienses, nada, perfección absoluta. Y entonces todos en este salón desarrollamos la vida y entonces entregamos la nota al final de nuestros días. Y hay algunos, como yo, que venimos con un 1, un 2, porque sabemos lo que hemos hecho. Después tenés gente mucho más buena, mucho más servicial, quizás amorosa, y vos lo vas viendo que su nota va a un 7, un 8, hasta quizá alguno puede llegar a tirar un 9, ¿no? Pero la única manera de ir al cielo es con un 10. Porque el que tiene un 9, hay un punto que falló, y ese que falló te hace fallar en todo. No hay perfección y Dios no tolera, recuerden, es justo. Entonces, marche camino al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no dimos la talla. Eso es lo que dice la NTV hablando en Romanos. No estamos a la talla, no estamos a la altura de las demandas de Dios. Y entonces hay un alumno allá que entró tarde, llegó tarde al examen, y hace la prueba, hace la nota y recibe un 10. Perfección. Lo hizo todo bien. Todo bien. Entonces el que está recibiendo la nota, a todos los que estamos camino al castigo, dice, paren. Paren que acá alguien aprobó. Hay un 10, uno solo, no hay otro. Y este que tiene el 10 está dispuesto a entregar su nota a todo aquel que crea en él. Y a cambio de darte su nota, él va a tomar la tuya. Entonces todos los que íbamos camino al infierno, al reino de las tinieblas, y creímos en ese mensaje, nos dimos la vuelta y dijimos, yo voy por él. Yo quiero su nota, su perfección. Entonces recibimos su nota, le damos la nuestra, y así cuanta persona ha pisado esta tierra, que ha depositado su fe en la obra de Jesús, ha puesto su esperanza en él. Toma mi nota, Jesús. Y entonces Jesús nos justifica. Entonces volvemos corriendo al salón de clase y le decimos a Dios, mirá, un 10. Y Dios lo ve y están las dos hojas solapadas ahí pegadas. Dios sabe cuál es la nuestra, pero Él nos justificó. Él nos justificó. Entonces dice, ahora sí, marche rumbo al cielo, porque sos no solo perdonado, sos perfecto y podemos estar en paz. Dice Romanos, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús muere para justificarnos y hacernos estar en paz con Dios. Claro, porque estábamos en guerra con Dios. Estábamos en enemistad con Dios. Éramos, dice Efesios, hijos de ira. O sea, merecíamos el castigo. Merecíamos que Dios derrame su ira sobre nosotros. Por eso unos versículos más adelante dice Pablo, ahora que somos justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvos, ¿de qué? Del castigo de Dios, de la ira de Dios. Así que Jesús muere para librarnos del castigo de Dios. Fíjate qué profundo y cuántas verdades hay en esa última expresión. Ahí Jesús diciendo, Señor, consumado es. Todo se ha cumplido. A partir de ahora hay perdón. A partir de ahora hay salvación. A partir de ahora hay libertad para todo aquel que crea en mí.
Y termina el pasaje de Juan. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y Dios murió. Y Dios murió. Y entonces es como si desde ahí se hubiese abierto un caudal de agua, como la de anoche seguramente que vieron en sus calles y en sus veredas, que iba y arrasa realmente todo, ¿no? Anoche vimos llevar canteros, no quedaba nada. Arrasa todo. Y ese caudal es la salvación de Dios, que hoy sigue todavía estando, ¿no? Y termino con este pasaje que está en Juan 11:25, donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿En qué contexto? Estaban frente a una persona que había muerto. La misma realidad, el temor a la muerte. Lázaro había muerto. Y Jesús le dice ahí a la gente presente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, o vivirá aunque muera. Y no sé si está no lo puse yo el versículo siguiente, el Juan 11:26. Pero Jesús hace una pregunta y él dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y esa pregunta es la que nos llega hasta el día de hoy. Todo lo que hemos compartido, mencionado, ¿crees esto? Porque de esto se trata nuestra eternidad. De esto se trata nuestro pase a la eternidad. Nuestro pase al cielo tiene que ver con si creemos o no esto. Tiene que ver con cómo respondemos a esto, cómo reaccionamos ante la verdad del Evangelio. Así que, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? Frente a la cruz, frente a Jesús. Quizás Jesús fue solamente una historia apasionante de hace unos años. Quizás Jesús fue solo un momento, un flash, una emoción del instante. O quizás Jesús es la verdad cardinal sobre la cual asentas tu vida y tu fe. Quizás el Evangelio, que es lo que acabamos de leer, es simplemente un mensaje, un recordatorio, un mensaje de autoayuda. O quizás es el mensaje cardinal. Ahora, ¿por qué pensaba en este pasaje para terminar, de Juan 11? Porque si Jesús ahí, al decir consumado es, y al morir hubiese quedado ahí, ¿qué pasa? Y todos nos quedamos con la duda. ¿Cómo podemos saber que lo que dijo era cierto? ¿Cómo podemos saber que lo que él anunció era verdad? Demostralo. Demostrá que lo que dijiste es cierto. Era lo que le venían pidiendo a lo largo de su ministerio, hacer una señal. Hacer una señal. Y Jesús les dijo, ninguna señal les voy a dar, salvo la del profeta Jonás. ¿Cómo la del profeta Jonás? Y él dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la señal, la que él venía anunciando, que al tercer día se levantó. Resucitó, está vivo, se paró. Eso es lo que significa resucitar, es ponerse de pie. Y entonces todo lo que dijo fue validado y reivindicado por su resurrección. Y podrían haber rápidamente acallado la situación, pero no pudieron, nadie encontró el cuerpo, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y desde entonces la verdad del Evangelio que acabamos de leer es sustentada, respaldada por la resurrección. La resurrección es la que sostiene, es como la mano que lleva el mensaje. Si se cae la resurrección, dice Pablo, se cae todo, somos los más dignos de lástima. Somos dignos de lástima, estamos perdiendo el tiempo un domingo a las 10 de la mañana en este lugar. Pero si Jesús resucitó, dice Pablo, entonces todo lo que Él prometió es cierto, es verdad. Así que, ¿crees esto? ¿Crees de verdad esto? Yo voy a invitar a que
terminemos orando y vamos a cantar una canción que hace alusión a esto. Quiero que te preguntes, como yo me pregunté, ¿creo en esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Quizás podés decir sí, quizás no, o quizás sí, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, gracias por el Evangelio, el regalo de la salvación. Acabamos de leer que tu Hijo murió. Dios murió. Qué locura, Señor. Realmente es algo que ojo no vio ni oído oyó, es algo que el ser humano no hubiese podido pensar o diseñar, pero lo necesitábamos porque necesitábamos que alguien pague la paga del pecado. Necesitamos que tu justicia sea reivindicada, que quede en claro que sos justo y a la vez el que justifica. También necesitamos perdón, Señor. Y también necesitamos que el imperio de la muerte sea derrocado y dado al Rey de Gloria, Jesús. Señor, también necesitamos que se cumplan las exigencias de la ley para entonces recibir la justificación, para estar en paz con vos. Necesitábamos que alguien reciba la ira de Dios. Gracias por Jesús. Él hizo todo esto por nosotros, para que el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy descansamos en el Evangelio, descansamos en la cruz. Descansamos en el glorioso intercambio que realizó Jesús. Y es nuestro todo. Su consumado es, hoy es nuestro consumado es. Su todo está cumplido, hoy es nuestro todo está cumplido. Y eso nos da paz. Descansamos en eso. No hay nada que demostrar, no hay a nadie a quien agradar. No hay nada que validar. Todo fue validado en la cruz. Por Jesús. Gracias. Gracias porque todo está en Él. Oramos en su nombre. Amén.